Eh, Arrancamos el taller. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Pedro Beneit y soy director comercial de AM Learning. Ha habido un último cambio porque mi compañera finalmente pues, ha tenido un pequeño problema y no ha podido asistir, así que yo la sustituyo. En principio estaba anunciada que iba a ser Carmen Fernández, nuestra coordinadora del área pedagógica. Bueno, deseo que estéis todos muy bien. Y en este breve espacio de tiempo, nos dan media horita y, como digo, nos piden que seamos muy puntuales. Vamos a hablar sobre analítica del aprendizaje, ¿no? Pues todo ese enfoque que los expertos llaman de data driven o de toma de decisiones basado en datos, y que obviamente tiene que ver con todo el proceso de digitalización pues, que está sufriendo todos los sectores, pero obviamente en concreto el sector educativo, el sector de la formación. En este sentido, vamos a ver, vamos a repasar algunos conceptos y algunos procesos que hay que tener en cuenta a la hora de impulsar una buena analítica de aprendizaje en vuestras instituciones, y luego veremos un ejemplo real pues, a partir de nuestra solución de aprendizaje progreso y toda la analítica que incorpora. En este sentido, para arrancar, algunos aspectos, algunos tips interesantes, ¿no? Bueno, antes que nada, disculparme que no os he dicho. Si queréis luego preguntar alguna duda, tenéis el chat que podéis escribir. Si por tiempo no me da tiempo a contestar, no os preocupéis, porque al final están mis datos y me escribís y bueno, por lo que necesitéis y las dudas que hayan surgido me las podéis preguntar y os responderé. Bueno, dicho esto, algunos tips, ¿no?, sobre qué es la analítica del aprendizaje. Bueno, pues en definitiva es la ciencia que combina ese concepto de Big Data, ¿no?, de esa gran cantidad de la gestión de esa gran cantidad de datos que nos permite analizarlos, identificar patrones de comportamiento con el ámbito educativo o el ámbito pedagógico. Otro aspecto importante sobre la analítica de aprendizaje, que ahora veremos a continuación, es que es un ciclo con varias fases que hay que ir cumpliendo para que realmente generemos una analítica que luego nos sirva realmente en la toma de decisiones, que al final, como digo, es lo que se pretende con este enfoque. ¿A qué nos ayuda la analítica? Pues obviamente nos ayuda a ver el progreso del estudiante y a optimizar su aprendizaje, tanto a optimizarlo nosotros a partir de la toma de decisiones en ese análisis, como si a esa información tiene acceso el propio estudiante, pues a que él autorregule ese aprendizaje, y también ayuda al docente a esa adaptación del proceso de enseñanza y a impulsar también eso que hoy hablamos, aprendizaje adaptativo, ¿no?, o la personalización. Y obviamente este proceso forma parte de todo ese proceso formativo y por lo tanto está muy vinculado, como luego veremos, a todo ese nuevo enfoque también de evaluación formativa. En este sentido, os decía que la analítica del aprendizaje es un ciclo, ¿no?, un ciclo con 4 fases o 4 partes muy claras, ¿no? Lo primero es definir las métricas en base a los objetivos de aprendizaje. Si al final lo que queremos es obtener datos para la toma de decisiones, pues necesitamos definir qué datos y qué tipo de métricas vamos a querer obtener. Si, por ejemplo, por no poner un ejemplo puramente académico, más de actitud frente al estudio del aprendizaje, si queremos inculcar a los alumnos que no estudien el último día y que adquieran un hábito, pues obviamente una de las métricas que teníamos que tener en nuestra analítica del aprendizaje y en todo ese proceso de obtención de datos es medir en qué momento entran a ese entorno virtual de aprendizaje o esas plataformas que hoy en día tenéis en todas las instituciones, y ver qué tiempo pasan previamente al examen. Eso obviamente nos podría ayudar en la toma de decisiones. Una vez definido las métricas y esos datos, que como digo pueden ser datos centrados en el estudiante, en el propio contexto de aprendizaje, datos que tienen que ver con la interacción con la plataforma, o obviamente datos que tienen que ver con los propios resultados académicos, la siguiente fase es ver de qué manera vamos a recolectar esa información, y uno de los principales retos, que luego veremos también, es que realmente haya una correspondencia entre la información y los datos que se recolectan con los objetivos de aprendizaje que
que queremos, ¿no? Porque si luego vamos a tomar decisiones para que esos objetivos de aprendizaje se cumplan, nos tenemos que asegurar que esa información que recolectamos realmente tiene correspondencia. Y ahí es donde muchas veces está el reto, ¿no? Porque a día de hoy, obviamente, con todo este proceso de digitalización y las plataformas nos ofrecen mucha información y muchos datos, pero a veces no hay una vinculación clara con esos objetivos que perseguimos de aprendizaje de los alumnos. La siguiente fase, la siguiente parte tiene que ver con visualizar y analizar los datos, ¿no? Pues obviamente aquí lo que tenemos que ver es todas estas herramientas que nos permiten visualizar los datos, digamos, de una manera agregada, de una manera amigable, que luego nos permita hacer un análisis de la manera más sencilla posible, aun pensando que esto obviamente nunca es sencillo, ¿no? A nivel de análisis de datos, se habla que hay dos tipos de analítica. Una que es descriptiva de lo que ya ha pasado, normalmente son los datos más vinculados a la parte de resultados académicos, que al final lo que nos ofrece es un juicio o materializa un juicio de lo que ha aprendido o no ha aprendido en el pasado el alumno, o analíticas predictivas, más centradas seguramente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en cómo, en dónde, en cuándo, y que nos permite tomar decisiones a futuro para que luego los alumnos puedan conseguir esos resultados académicos que vamos buscando y esos objetivos de aprendizaje. Y la última fase es la toma de decisiones. La analítica de aprendizaje tiene sentido si se va a usar para tomar decisiones. Si no, todo lo que hemos dicho anteriormente no sirve para nada. Al final, lo que importa es la acción. Esto es como tener un buen coche aparcado en la puerta de casa, pero nunca cogerlo. Si al final tienes un entorno virtual de aprendizaje, una plataforma que te ofrece datos o te permite hacer una identificación de los datos que tú necesitas, pero finalmente no va a haber un tiempo de análisis y de toma de decisiones, pues por mucho entorno virtual de aprendizaje y muchos datos e información que uno tenga, pues al final eso no sirve para nada. Una analítica tiene sentido si luego vamos a tomar decisiones en base a esos datos. Yo creo que la analítica tiene impacto fundamentalmente en dos procesos. Obviamente abarca muchos más aspectos de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero fundamentalmente tiene impacto en dos procesos. Es en el de evaluación, porque te permite hacer una evaluación ya no solo sumativa al final del proceso, ya no solo materializar un juicio sobre los aprendizajes adquiridos o no por el alumno, sino durante todo el proceso. Y no un juicio solo sobre el proceso de aprendizaje, como decía, o sobre los resultados del aprendizaje, sino sobre el propio proceso de aprendizaje y de enseñanza de los profesores para ir regulando todo ese proceso, adaptando y ajustando a la realidad que tenemos en el aula, ¿no? Y después de personalización, obviamente, pues tener toda esta cantidad de datos que te permiten obtener estos entornos virtuales de aprendizaje, te permite tomar muchas decisiones para generar, como decía al principio, pues ese aprendizaje adaptativo, ese aprendizaje personalizado, que seguramente sin tecnología y sin toda esta cantidad de información, pues difícilmente podemos ponerlos en marcha, ¿verdad? Os decía que obviamente todo este enfoque de analítica del aprendizaje está muy vinculado a esta nueva filosofía de evaluación formativa, ¿no? Ir realizando una evaluación a lo largo del proceso, no solo al final, como normalmente estábamos acostumbrados con ese enfoque sumativo, y no pretende solo emitir un juicio, como os decía, sino mejorar el proceso, tanto el del aprendizaje como el proceso de enseñanza. Y obviamente nos ayuda a tomar decisiones, que es a lo que va muy vinculado la evaluación formativa, en contra de la evaluación, en contra no, pero bueno, en contrapartida a la evaluación sumativa, que normalmente suele estar muy vinculada a la calificación y que a partir de ahí pues, se pueden tomar muchas menos decisiones que durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunos beneficios, como muy obvios, ¿no? Que nos permite obtener este enfoque de analítica del aprendizaje. Primero, la propia mejora del desempeño, tanto del alumno como del docente,
porque ya digo, nos permite tomar decisiones sobre el proceso. Obviamente, optimizar la calidad de los contenidos, porque podemos tener información sobre las diferentes interacciones que tienen los alumnos con los contenidos de la plataforma, que está gustando más, que está gustando menos. Obviamente nos permite identificar factores del éxito académico y diseñar currículum a nivel general o a nivel, como decía, personalizado. Y por último, distribuir costes, ¿no? Porque esta información que nos permite esta analítica del aprendizaje sobre el consumo de recursos que sí están usando los alumnos y que no están usando, pues nos permite optimizar mucho mejor la creación de todo ese contenido y, por lo tanto, optimizar muy bien los costes y los recursos que tenemos. Dos retos fundamentales a la hora de implantar esta analítica del aprendizaje. Primero, la accesibilidad a los datos, ¿no? Que al final es el combustible de este enfoque. Accesibilidad que, obviamente, por el uso indiscriminado que se está haciendo del Big Data, pues muchas veces a nivel comercial, pues la ley cada vez pone más restricciones al acceso a los datos, pero también muchas veces por las propias reticencias que tienen tanto los propios estudiantes, los docentes y las propias familias a acceder datos o autorizar el acceso a datos sin tener muy claro qué se va a hacer con esos datos. Entonces, esto es uno de los principales retos que creo que hay, porque sin datos, obviamente, como es el combustible, pues el coche no anda. Y por último, que ya lo he comentado previamente, es el ser capaces de construir conexiones sólidas entre los datos que obtenemos y realmente esos procesos de enseñanza y aprendizaje, que no es tan sencillo. Y muchas veces es verdad que los entornos de aprendizaje nos ofrecen mucha información, pero que difícilmente hay evidencias de esa conexión con los aprendizajes que adquieren los alumnos o con todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje. La cuestión es, ¿todo este enfoque realmente funciona? ¿Estamos ante una nueva era del aprendizaje y por lo tanto necesitamos nuevas herramientas que nos permitan tomar nuevas decisiones? Bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo en este caso con nuestra solución de aprendizaje abordamos todo este aspecto. Antes de mostrarla, voy a poner un breve vídeo, ¿vale? Para hacer una pequeña introducción de minuto y medio. ¿Te has preguntado cuántas horas necesitarías observar a cada uno de tus estudiantes para evaluar sus destrezas y conocer su perfil competencial? Utilizando inteligencia artificial, Progrentis Analítica es el motor de evaluación 360 que analiza en segundos el desempeño de cada estudiante. Define en los ajustes todos los salones de clase y tutores que desees. Incluso puedes invitar a tus estudiantes desde Google Classroom o configurarlos aquí mismo. Utiliza la barra lateral para explorar el desempeño de la institución completa. Analítica abre el cuadro de notas. Más de 75 destrezas. 120 objetivos de aprendizaje de lengua y matemática. Y 7 competencias globales, hasta llegar al perfil de cada estudiante. Acredita tu institución. Bueno, pues ahora si os parece, os voy a mostrar en directo la analítica porque veamos un ejemplo de lo que es una analítica para el aprendizaje, ¿verdad? Bueno, no sé si conocéis nuestra solución para el aprendizaje, Progrentis. Hago un resumen muy breve. Progrentis es una solución digital de aprendizaje que desarrolla destrezas para aprender a aprender. No es una plataforma de contenido, es una plataforma para desarrollar, como decía, destrezas, habilidades que tienen que ver con la comprensión lectora como recurso cognitivo por excelencia, las habilidades de pensamiento, esos procesos cognitivos más complejos a los cuales subyace un buen nivel de comprensión y que es lo que nos ayuda a convertir información en conocimiento. Y estamos hablando
de procesos cognitivos como el razonamiento, la síntesis, la lógica, el juicio crítico, el pensamiento creativo. También trabaja la alfabetización digital. En un mundo digital como el de hoy, pues obviamente los alumnos, los estudiantes, bueno, todas las personas que vivimos en estos días, en esta época, necesitamos conocer ese alfabeto digital que nos permite navegar con garantías en la red. Y por último, también Progrentis trabaja la capacidad atencional, que, como dicen todos los expertos en neurociencia, es una variable clave en el proceso de aprendizaje y es la puerta que abre el camino hacia el aprendizaje. Y en base a eso, pues Progrentis, nosotros decimos que tiene dos soluciones en una. Una solución que obviamente no la vamos a ver, que forma parte de la experiencia del alumno con todas las actividades que hace para trabajar estas destrezas que os acabo de comentar, y luego viene la experiencia del docente, que tiene que ver con toda la analítica del aprendizaje que aporta la solución, no solo, como vamos a ver ahora, sobre la propia evolución del alumno en la plataforma, sino información general sobre esas habilidades y destrezas que el alumno tiene o no tiene en el aprendizaje y que le están impidiendo o favoreciendo en ese desarrollo de su aprendizaje a lo largo de cualquier materia o proyecto del colegio. En este sentido, la analítica de Progrentis te ofrece información general del colegio, como veis aquí, a este nivel agregado, ¿vale? Ahora vamos a ver brevemente qué tipo de información hay. Pero a partir de ahí también te ofrece información por etapas, por cursos, perdonadme. Si se carga. A ver, perdonadme que como llevaba tiempo abierto, se me ha salido. Vale. Del curso o de la etapa, y en un penúltimo nivel a nivel de grupo clase, y por último, que luego veremos, a nivel de alumno. ¿Y qué te ofrece toda esta analítica? Que además el sistema va recogiendo en tiempo real a medida que los alumnos van desarrollando el programa para el desarrollo de esas destrezas que os acabo de comentar. Pues aquí hay diferentes tipos de información. Como os decía en la introducción, una analítica del aprendizaje te puede ofrecer diferentes tipos de datos sobre el propio alumno, sobre el contexto de aprendizaje, sobre el propio desarrollo del proceso o sobre resultados académicos finalmente. En Progrentis tenemos diferentes niveles en este diseño de analítica, diferentes niveles de información. Primero, una información sobre el propio avance en el programa. Mirad, un aspecto que es uno de los retos que os he comentado al principio, que es toda la parte de la ley de protección de datos, para que no haya un uso indiscriminado de la información. Nosotros aquí en Progrentis, por ejemplo, los alumnos tienen asociado un código. Nadie puede saber a quién pertenece este código nada más que la propia institución. Y esto para nosotros es fundamental, que haya protección de los datos y que nadie que no sea de la institución, si en algún momento puede acceder a la información, pueda identificar a quién pertenecen esos datos. Luego, Progrentis te ofrece también una evolución sobre el propio proceso de aprendizaje y desarrollo de Progrentis, en este caso con un mapa de calor, con un código de colores que te permite visualizar muy rápidamente el avance de los alumnos en las unidades y qué unidades les están costando más y cuáles han podido superar. El siguiente nivel de información que te permite obtener Progrentis es el desarrollo de destrezas y cómo los alumnos van avanzando. Como os decía al inicio, Progrentis es una solución digital que desarrolla destrezas para aprender a aprender y te permite tener en tiempo real cuál está siendo el nivel de desarrollo de esas destrezas de los alumnos. Progrentis a día de hoy tiene programas desde 5 años de infantil hasta segundo de bachillerato, y obviamente en función de la edad del alumno y del nivel del programa, pues se trabajan una serie de destrezas u otras, ¿vale? En este sentido, aquí que veis mucha estadística, porque al final los datos son estadísticas, también jugamos con un código de colores para rápidamente poder ver dónde están los problemas y en qué alumnos y a quién
sobre quién tenemos que tomar alguna decisión sobre su proceso de aprendizaje. Esto se ve así con este modo estadístico, que así de primera es información que puede abrumar, pero ahora vais a ver cómo se ve a nivel individual de alumno. El siguiente nivel de información que nos permite obtener el Progrentis es sobre el nivel de desarrollo de las competencias claves a partir del desarrollo de esas destrezas. Aquí ocurre igual que el anterior. Aquí, como esto está a nivel de grupo o clase, pues sobre todo pues lo que hay son muchos datos estadísticos a nivel general, pero igualmente con un código de colores nos permite identificar qué alumnos y en este caso en qué competencias está teniendo más problemas de cara a tomar alguna decisión o generar algún recurso adicional. Pensad que, excepto en esta parte de aquí, en estas dos primeras pestañas, el avance en el propio programa y cómo va evolucionando en las diferentes unidades, a partir de ahí las destrezas y las competencias ya no está hablando de cómo el alumno desarrolla Progrentis, sino de cómo va desarrollando todas esas destrezas que necesita para aprender. No aprender en Progrentis, que al final no es más que un recurso, que obviamente es el que yo estoy mostrando para que veáis un ejemplo de analítica, pero obviamente hay otros muchos. La toma de decisiones en base a estos datos no es para que el alumno haga mejor Progrentis, es toma de decisiones para que en su proceso general de aprendizaje, pues obviamente pueda evolucionar y pueda ir mucho mejor a nivel general de centro. De hecho, normalmente los colegios que tienen implantado Progrentis no se meten en la analítica para ver cómo un alumno va en Progrentis, sino que identifican que alumno tiene alguna dificultad y a partir de ahí van a la analítica para poder identificar dónde tiene sus principales problemas en el aprendizaje y a partir de ahí poder tomar decisiones sobre ello, ¿vale? Os decía, hemos pasado de destrezas por competencias y, por último, sobre los estándares de aprendizaje. A día de hoy, Progrentis tiene un anclaje curricular con el bloque de lectura de lengua castellana y también con la parte de matemáticas, con los estándares que tienen que ver con la resolución de problemas, y esto también nos permite ir a aspectos concretos del aprendizaje que no le estén funcionando. Porque decir, por ejemplo, que un alumno no sabe leer es un concepto muy, muy grande, pero venirte a los diferentes estándares y ver qué aspectos del proceso lector sí tiene superado, pero qué aspectos concretos no tiene superado, pues esto ayuda mucho en la toma de decisiones, ¿vale? Bueno, esto es a nivel de estadística general del grupo clase, ¿vale? Obviamente toda esta información en nuestro caso se puede descargar en Excel y se puede manejar y manipular e integrar pues, con otras plataformas o otros sistemas de información y evaluación que tengáis. Pero ahora, ¿cómo se ve en el último nivel, que es a nivel de alumno? Pues si pinchamos aquí en un alumno, que además no sabemos quién es, obviamente, cuando uno bucea en los datos de un alumno, pues primero se ve aquí el perfil general del alumno, en nuestro caso el usuario que tiene, el código con el que se le identifica, que no sabemos quién es, nada más, insisto, que la institución y el tutor, el programa y el nivel de Progrentis que está haciendo, cuál es la fecha de inicio con el que empezó el programa y el último acceso, ¿vale? Y a partir de aquí se puede ver pues todo el perfil de cuál ha sido su evolución en el desarrollo de las unidades en Progrentis, cuál ha sido su nivel de desarrollo de las diferentes destrezas que el alumno trabaja en este nivel que está haciendo Progrentis, y las destrezas dan muchísima información, ¿no? Por poneros un ejemplo. Todo esto obviamente lo trabajamos y en nuestro caso cuando implantamos Progrentis hay un equipo pedagógico que acompaña la toma de decisiones y el análisis de los datos, que es lo más importante y obviamente pues también es muchas veces lo más complicado de cara a tomar buenas decisiones, ¿no? Os decía que las destrezas nos pueden dar mucha información y muy interesante. Por ejemplo, pues este alumno que tenemos aquí, que dice que leer textos discontinuos pues lo ha desarrollado menos que leer textos continuos lo ha desarrollado menos, o esta destreza le ha costado más que leer textos discontinuos, seguramente. Puede ser porque este alumno es un alumno que es más visual que auditivo y es capaz de leer como se lee hoy en día en Internet, con diferentes pantallas y con información desestructurada, gráficos, por ejemplo, mapas, a una lectura continua. Pues si tenemos esta información, pues resulta que a lo mejor en ese proceso de enseñanza, en este alumno,
tomamos una decisión que en vez de darle una lección y una clase pues del modo tradicional, pues exponiendo una serie de conceptos, pues a lo mejor a este alumno lo que le viene mejor es que él mismo haga un mapa mental sobre una serie de conceptos y así el alumno aprende mejor. Y esto además tiene mucho sentido porque si vamos aquí en ver cómo el alumno asocia información, que es capaz de conectar información de diferentes ámbitos, tiene que ver con que es un alumno visual, ¿vale? Si seguimos bajando, bueno, en nuestro caso la plataforma pues también incorpora test de inteligencias múltiples para identificar cuáles son las preferencias del alumno a la hora de aprender. Pues ya se sabe hoy que un alumno aprende mejor cuando aprende algo que le gusta. Bueno, pues nosotros en nuestro proceso de personalización de la plataforma, en base a la información que obtenemos, vamos personalizando algunos contenidos en base a las preferencias, que el alumno nos ha indicado a la hora de completar una serie de test de inteligencias múltiples que el alumno va completando a lo largo del sistema. Aquí vemos cómo el alumno ha ido logrando los diferentes objetivos de aprendizaje, como os decía, en este caso vinculados al bloque de lectura de lengua castellana, su porcentaje de logro respecto al porcentaje total, y esto traducido luego a una calificación, porque en algunos colegios se utiliza obviamente estos estándares de aprendizaje para incorporarlos a su evaluación y a su calificación. En matemáticas pasa exactamente lo mismo. Lo interesante no son los datos, que obviamente son interesantes y al final nos permiten al menos empezar un análisis para ver por dónde tomamos decisiones, sino que es tener claro cuáles son aquellos estándares de aprendizaje donde el alumno o la alumna está teniendo más dificultades, porque esto nos permite centrar mucho más la decisión sobre su proceso de aprendizaje y sobre nuestro proceso de enseñanza, ¿vale? Y por último, también aquí tenemos en el perfil un informe competencial. Todas las actividades que los alumnos van haciendo con Progrentis en los diferentes niveles están vinculadas a destrezas, a los objetivos de aprendizaje, pero también están vinculadas a las competencias claves. Y aquí veis otro gráfico que nos ayuda a tener una primera visual de la información de cara a tomar decisiones y a ver dónde están exactamente los problemas, pero lo interesante obviamente no es este formato radar, sino es la rúbrica que tienes a continuación, ¿no? Porque el sistema te da una rúbrica de las competencias de 4 puntos donde aparece mejorable, en proceso, avanzado o excelente, y lo interesante es el contenido de esta rúbrica, ¿no? Donde te permite ver qué sabe el alumno y qué sabe hacer con lo que sabe, o qué todavía no sabe y qué necesita saber para poder hacer una serie de cosas que necesita para su aprendizaje, ¿vale? Y por último, aparecen una serie de índices de datos concretos que nos permite, en nuestro caso, también ir viendo cómo van evolucionando sus aprendizajes. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos 2 índices que utilizamos también, además, para personalizar la experiencia de aprendizaje del alumno. Uno es el IPD, el índice de productividad digital, que es como nosotros llamamos al índice de comprensión lectora. Decía al principio que al final es el recurso cognitivo por excelencia y que todos necesitamos para poder llevar a cabo un buen aprendizaje. Ese índice de productividad digital, o dicho de otra manera, esa capacidad que tiene un estudiante para procesar información comprendida a través de medios digitales, pues en nuestro caso, en la plataforma, cuando el alumno comienza a trabajar a principio de curso, hace un diagnóstico de comprensión y luego va midiendo el progreso de ese nivel de comprensión, ¿vale? Pues esto nos puede dar, por ejemplo, pistas también, porque a lo mejor hay los problemas de comprensión, de aprendizaje del alumno, insisto, no en Progrentis, sino en cualquier materia o proyecto en el colegio, pues a lo mejor tiene que ver con ese índice de comprensión, que luego en los objetivos, en las destrezas o en las competencias podemos bucear aún más en información más concreta para luego tomar decisiones. Y luego un índice nuevo que hemos incorporado, que mide toda esa parte de capacidad atencional de los alumnos, es un índice que llamamos índice de neuroagilidad, que es la capacidad de respuesta correcta a un estímulo, en este caso una actividad que le proponemos a un alumno para trabajar la capacidad atencional, y que nos da información sobre si, por ejemplo, algunos alumnos pueden tener problemas de atención y eso es lo que les está dificultando el aprendizaje. Bueno, son las 10:31, nos pide Pérez
siempre que seamos, por favor, muy puntuales. Como empezó a las 10:02, pues me queda un minuto de despedida. Bueno, espero que os haya llevado alguna idea. Es un taller breve con esta muestra de lo que es Progrentis. Quería mostraros un ejemplo de lo que es una analítica del aprendizaje y la cantidad de información que se puede obtener para la toma de decisiones. Y bueno, pues poco más. Aquí tenéis mis datos, me podéis escribir, podéis escribirme al WhatsApp, al email. Aquí tenéis nuestra empresa, AM Learning, podéis buscarnos en las redes. Y bueno, pues cualquier cosa que queráis. Veo que aquí hay alguna, no sé si hay aquí alguna pregunta. Bueno, nada, pues os doy yo también las gracias a vosotros y lo dicho, pues aquí tenéis mis datos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos.